Buen día, yo les voy a hablar lo que es la genética bacteriana. ¿Qué es el genoma bacteriano? Primero que nada, las bacterias como seres vivos no escapan, por lo tanto, de tener algo especializado para transmitir esa información de una generación a otra. Entonces, primeramente vamos a abordar qué cosa es el genoma bacteriano. Genoma viene a ser todos los genes que tiene la bacteria, tanto a nivel de su cromosoma como también de los elementos electrocromosómicos. Cuando hablamos de genomas bacteriales, por lo tanto, estamos hablando de todo lo que guarda la información la bacteria en su organismo. Si nosotros comparamos una célula haploide con relación a las células diploides, vamos a ver que son mucho más complejas las células diploides. Las células haploides son menos complejas. Esperan en la bacteria, igual que el resto de los seres vivos, almacenan su información en lo que es el ADN. El cromosoma bacteriano tiene como característica que está conformado por cromosomas. Los cromosomas contienen unidades hereditarias que solo los ADN y también fragmentos de ADN que son conocidos como genes. Los nucleótidos, en este caso de los cromosomas, están conformados por el ácido desoxirribonucleico. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son la adenina, la citosina, la guanina y la timina, y se acoplan entre ellas de igual manera la adenina con la timina y la citosina con la guanina. También es bueno recordar de que este base nitrogenada, como la adenina, la timina, se enlaza con dos puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina y la guanina realizan tres puentes de hidrógeno. Las bases nitrogenadas están unidas entre sí para formar precisamente esta escalera de caracol que denominamos, porque ellas se unen a través del grupo fosfato. Otro término importante para nosotros es el plasmio. El plasmio dentro del cromosoma bacteriano viene a representar la parte que es vital para reproducirse en la bacteria. En esta figura nosotros podemos observar una representación de la bacteria E. coli, en donde su cromosoma bacteriano se encuentra disperso en toda su estructura, y a su vez aparece distinguido lo que es el ADN y el plasmio. Siempre dentro de la célula procariota de la bacteria se distinguen la espermina, espermidina y la histona. Las histonas que vienen a ser proteínas que están asociadas aquí. Igualmente, los cromosomas bacterianos se han logrado dilucidar, que tienden a formar un círculo. La importancia que tiene estudiar el aspecto genético de las bacterias cuando en primer lugar el plásmido adquiere información genética extra y la transmite de una generación a otra. Por ejemplo, es cuando nosotros nos encontramos con pacientes de que se automedican, y cuando se automedican están decidiendo la concentración del antimicrobiano que van a ingerir, así como la frecuencia de la tomada y el tiempo en lo que se le toman. El resultado de ello es que en la mayoría de las veces se traduce a un fracaso en la terapia. En segundo lugar, cuando recurren al profesional de la salud, requieren de otro antibiótico que sea muchísimo más fuerte. ¿Y por qué se da eso? Ya que el plasmido va a guardar una información de resistencia a este tipo de antibiótico, y esto se ha debido precisamente por la automedicación del plásmido, que logró sobrevivir a ese antimicrobiano. Ahora tiene información genética que se va transmitiendo a las siguientes generaciones y que permite tener mayor resistencia al tipo de antibiótico que estuvo atacando. De ahí la importancia entonces de estudiar la parte genética de la replicación bacteriana, que es igual a decir la duplicación o la duplicación de bacteriana. Se dan al igual que las células eucariotas. Las bacterias se pueden replicar a lo largo de toda su ciclo celular en las etapas de la transcripción, que es el proceso mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia de ADN hacia la secuencia de proteínas utilizando diversos ARN como intermediarios. Tiene tres etapas.
que es la iniciación, elongación y terminación. En la transcripción, ¿qué es lo que sucede? Primero recordemos que estamos hablando que el ADN tiene una doble cadena helicoidal, es decir, que en forma de escalera de caracol. Cuando el ADN va a transcribir información genética, lo que hace es que un segmento de su cadena se desarrolla y se prepara para transmitir el mensaje al ARN mensajero. Este ARN en el mensajero necesita de una enzima. Esta enzima es la polimerasa. Esta enzima transcribe la información del ADN hacia el ARN. A partir de ahí entonces se construye una molécula nueva de ADN que se aparea con la base respectiva. Posteriormente este gen, que se le denomina el promotor porque es el que está promoviendo la transcripción, viene a ser una porción de ADN que se ubica al principio del gen y que va a servir para que entonces en el proceso de transcripción las enzimas que están involucradas como la polimerasa reconozcan el principio del gen. Una vez que esto se da, se inicia algo que se denomina la siguiente etapa, elongación, que aquí entonces la hebra de ARN se va a alargar al agregar los nuevos nucleótidos que traen toda la información del ADN. Posteriormente, al final viene la terminación. La terminación es cuando la ARN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal para parar. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación y eso sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. Muchas gracias por poner atención y escuchar.